Cuando uno pierde la costumbre, le iba a chocar los 5 al hermano y era que me estaba dando el micrófono. Pronto tendremos micrófono fijo. Dios bendiga a su iglesia. Muy buenas tardes, amados hermanos. Ustedes no se dejan ver, hace tiempo que no los veía. Dios les bendiga en gran manera. De verdad que es una alegría nuevamente que estemos juntos en comunión. Y si se acercan un poco más para que nos ayuden con la lectura, excelente, ¿verdad? Vamos a tener mucha lectura hoy. Iniciamos una nueva serie de estudios que se llama Cristianismo de la Vida Diaria. Así que allí en sus acostumbradas y abundantes notas coloque nuevo estudio Cristianismo de la Vida Diaria. Eso es lo que estaremos viendo por un espacio de varias semanas, algunos meses, si así Dios nos da vida, salud y oportunidad. Específicamente hoy entramos a la lección número 1 que lleva por título La religión de Cristo es una religión diaria. La religión de Cristo es una religión diaria. Cada persona en la iglesia hoy necesita entender lo que dice el título de nuestra lección, que la religión de Cristo no es semanal, ni es de una vez al año, es diaria. Si alguien no está viviendo diariamente como Cristo le instruye, él o ella no está realmente viviendo la vida cristiana. Está actuando la vida cristiana. Puede estar fingiendo la vida cristiana. Puede estar incluso viviéndola por inercia, pero no la está viviendo como la enseña Jesucristo en la palabra. De hecho, cada cristiano hoy necesita tener la actitud y necesita decir de corazón, de verdad, las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 de la epístola a los Gálatas. Dice, y empezamos con las lecturas, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Uno debe estar dispuesto, hermanos, mentalizado, comprometido a cumplir los requerimientos diarios del cristianismo, de la Biblia, para poder ser agradable ante los ojos de Dios. Incluso bajo el Antiguo Testamento había requerimientos diarios que el pueblo tenía que cumplir. Y como alguna vez lo decía nuestro hermano en un sermón o en una clase, si tuviéramos nosotros que hacer todo lo que ellos tenían que hacer, si nosotros en un momento dado, no hablo de Santiago, hablo del cristiano en la actualidad, dice, y ustedes se reúnen miércoles y viernes, acá nosotros solo los miércoles y es difícil. Pero ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué tiene que dar pereza o tiene que dar sueño? ¿Por qué tendríamos que verlo como una carga o un problema? Si nosotros leemos o nos ponemos a leer la Biblia, pero nos vamos allá al Antiguo Testamento y vemos todo lo que ellos tenían que hacer, hermano, nos da algo. Nos da algo en comparación con lo que hoy el liderazgo de la congregación, porque en realidad Dios nos pide a nosotros devoción diaria, entrega diaria, compromiso, pero el liderazgo ha organizado en esta congregación 2 días a la semana de estudios y un día con una semana de por medio para ir como iglesia juntos a evangelizar. No les estamos pidiendo que vayamos todos los días como iglesia, claro que individualmente hay que hacerlo. No le estamos pidiendo que todos los días venga a estudiar la Biblia con nosotros, que todos los días hay que hacerlo, pero no necesariamente como iglesia. Solamente 2 días de estudio, uno cada 15 días para salir en un programa de evangelismo y obviamente cada primer día de la semana Dios ha establecido para todas las iglesias su día de adoración. Y nosotros a veces sentimos que exige demasiado de nosotros, y nosotros estamos con demasiados compromisos, responsabilidades, y que luego nos dejan tan agotados que
tener ahora que cumplir con este otro requerimiento. Mire, Esdras registra el retorno del pueblo de Israel que había estado cautivo durante tantísimos años en el extranjero, y él muestra cómo el pueblo retorna a su nación, o retorna a su tierra, ¿verdad? La nación retorna a su tierra. Pero lo más interesante del libro de Esdras es que también registra el retorno o el regreso del pueblo a la obediencia a los requerimientos diarios de Dios. Vamos a la Biblia y vamos a leer, por favor, en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esdras, capítulo 3, versículos 1 al 4, por favor. A ver, sigue siendo gratis la lectura, pero con muchas bendiciones. Esdras 3, 1 al 4. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme a Cristo, cada cosa en su día. ¿Qué notan de el tema de los sacrificios, de los holocaustos? Pero es que es imposible no notarlo porque está hasta resaltado. ¿Qué notan? Dice que lo hacían por la mañana y por la tarde. Imagínense que hubiera que venir al estudio en la mañana con el hermano Pablo y en la tarde con el hermano Rolando. ¿Y esto? ¿Cada qué tiempo? Cada día. Y el pueblo lo hacía porque habían estado tantos años en el extranjero, hermanos, no pudiendo hacer todo como se podía hacer en ese contexto que Dios les dio como nación. Allá tenían que reunirse de otra manera, adorar con limitaciones. Tenían, hermanos, que estar practicando la religión judía, pero, como digo, con ciertas restricciones, y nada era como hacerlo en el lugar donde Dios había puesto su nombre. Recuerdan que hay un profeta que dice que iba a venir sobre la tierra una gran hambruna, pero no hambruna de pan, sino hambruna de la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista viene predicando, entonces el pueblo dice que le seguía de todas las ciudades. Grandes multitudes querían escuchar la predicación de este profeta de Dios. Pero aunque querían escucharle porque su predicación hablaba de una llegada inminente del Mesías, aunque les predicaba esperanza, les hablaba de perdón, les hablaba de un bautismo y de muchos temas, el reino de Dios, cosas interesantes, importantes, una de las cosas que hizo que la gente prestara atención y le siguiera de tan buena gana es que habían pasado aproximadamente 400 años en los cuales Dios no había enviado profeta. Ahora aparecía Juan el Bautista. Entonces, después de 400 años, definitivamente, la nación, el pueblo, estaba ansioso de escuchar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar a un hombre poderoso como Juan el Bautista, quien predicaba con ese espíritu que tenía Elías, quien actuaba como un Elías, venir y anunciar lo que estaba anunciando. Entonces, aquellos que habían estado en Babilonia durante tanto tiempo y que ahora podían adorar a Dios, no estaban con problemas de pereza, no estaban con problemas de sentir que esto era una carga. Hermanos, había alegría, había gozo. Las personas que seguían a Juan el Bautista en su predicación
Tampoco estaban aburridas, no estaban obligadas allí, venían con gusto, venían con placer, porque entendían que Dios tiene requerimientos diarios, Dios tiene palabra diaria, Dios tiene un mensaje para nosotros a diario, Dios espera cosas de nosotros a diario. Dios necesita personas hoy que estén dispuestas a cumplir con sus responsabilidades cada día. De hecho, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, cuando habló acerca de los requisitos para ser discípulo de Él, ¿qué dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23? Por favor, Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dice que necesita, para que sean sus discípulos, a personas que hagan en primer lugar. ¿Qué deben hacer en primer lugar? ¿Qué deben hacer en segundo lugar? ¿Otro hermano o hermana? Tomar su cruz. ¿Y qué más deben hacer? Y seguirlo. 3 cosas para ser discípulo de Jesús en Lucas 9:23. Él necesita personas que entiendan estas cosas. Sobre este pasaje, nuestro hermano, aquí entran problemas de pronunciación y todo aquello, pero creo que nuestro hermano Bowles dice lo siguiente. Me pareció interesante traer el comentario del hermano. No hay lugar para altas posiciones, no hay lugar de comodidad y elogio, ni riqueza y poder para gratificar las ambiciones terrenales de los hombres, como se podría esperar en la compañía de un rey terrenal. Pero hay cruces a diario, una vida de dificultades, oscuridad, persecución y deshonra ante el mundo si usted sigue a Jesús. ¿Sí? Los hijos de Zebedeo se acercaron, flanqueados allí por su madre, para pedirle a Jesús que les colocara en posiciones de poder, de gran autoridad, posiciones privilegiadas en el reino. Pero Jesús les dice: mi reino no se maneja de esa manera. Ustedes no se van a enseñorear de sus hermanos como lo hace un gobernante con las naciones, porque en mi reino la situación se trata de servir. Él, que era el rey, dijo que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que él sabía, en primer lugar, hablando de Jesús, bueno, también el hermano lo sabía, pero él sabía en primera persona que para poder cumplir la voluntad de Dios, uno debía estar dispuesto a negarse a uno mismo. Y esta clase no puede ser beneficiosa para nosotros si pasamos por ese texto asumiendo que todos lo entendemos y no mirar lo que cada uno o la mayoría entienda de esa frase. Por lo que paso a preguntar: ¿y qué es negarse a uno mismo? ¿Qué será negarse a uno mismo? Hermana, sí, usted mismo. Emelvis, ¿qué será negarse a uno mismo? ¿Qué entiende usted? No tiene que darme una definición amplia, sino ¿qué entiende usted por esa frase? Negarse a uno mismo. ¿Alguien que me traduzca, me esté más cerca? Ok, pasamos a segundo plano y Dios al primero. Muy bien. Hermana Videlia, ¿qué será negarse a uno mismo? A veces hay cosas que nos gustan y le tenemos que decir no. Bien. ¿Qué más? Hermana Edilma, ¿qué es negarse a uno mismo? Hay que renunciar a cosas para poder seguir a Jesús. Además dice Jesús que las personas deben tomar su cruz. ¿Qué será eso? El esposo, la esposa, el hijo rebelde, el predicador que a usted le tocó,
¿qué será cargar su cruz en el lenguaje de Cristo en este pasaje? ¿Qué será cargar la cruz? A ver, hermana Ashley, ¿qué será cargar la cruz? O tome su cruz cada día, dice. ¿Cómo usted toma la cruz? ¿O cómo usted toma una cruz cada día? ¿Cómo hace eso? ¿Usted toma su cruz cada día? Porque si no la toma no puede ser su discípulo. Entonces, mire, hay que saber qué es tomar esa cruz porque es un requisito. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Que es una palabra que otra vez recalca que el cristianismo es una religión diaria. Bien, le di tiempo. Hermana Ashley, ¿qué es tomar la cruz? No tiene una definición clara ahorita mismo en mente, por lo tanto usted le pide ayuda al hermano Pablo Horna. ¿Cómo no? El hermano siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Hermano Pablo, ¿qué será el hecho de tomar la cruz en el cristianismo? Bueno, primero que todo es la cruz de uno. Dice su cruz, ¿no? Ya que es, además de que es una decisión diaria, es personal. Y eso solamente puede significar estar dispuesto a dar la vida por eso, dispuesto a morir por la causa de Dios. Amén. Entonces, cada día nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a hacer el sacrificio que Él hizo. Ya Él hizo el de Él, pero ¿cuál es el sacrificio nuestro? Él dijo en este mismo contexto de Lucas que no podemos amar más a nuestros familiares, a nuestras posesiones, ni siquiera amar más nuestra propia vida si verdaderamente queremos ganar la vida eterna. Entonces, ¿quiere usted vivir la vida cristiana? Pues Jesús dice que tiene que estar dispuesto al máximo sacrificio y le coloca la frecuencia con la que debe estar consciente de ese sacrificio y comprometido con él, y es cada día. Y luego seguirlo, dice que obviamente ya es un término que no necesitaríamos explicar. Puede que haya alguno que esté dispuesto a hacer ese sacrificio durante una hora de entusiasmo después de una predicación, después de un sermón evangelístico, o un sermón que motiva, que anima, y tú dices, ahorita mismo, hacia aquí ahorita viene el gobierno y me pide que entregue mi vida, si no niego a Cristo, doy mi vida. Probablemente alguien esté dispuesto a dar todo por Cristo durante una hora. Puede que haya una persona que esté dispuesto a hacerlo hasta por un día, o 3 días a la semana, o por una semana completa. Pero cada día estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Bueno, el verdadero cristiano es aquel que lleva su cruz diariamente por el resto de su vida. No es algo de los primeros años cuando tenemos mucho entusiasmo porque estamos recién convertidos, ni tampoco de los últimos años cuando sentimos que ya estamos más cerca de ya no tener más opción porque pasaremos a aquel otro lado, sino que debe ser algo de todos los días. Cuando me levanto, hoy nuevamente está esa cruz allí, mi cruz esperándome. Nuevamente está el Señor allí delante de mí, esperando que yo siga sus pisadas. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque algunos en el tiempo de Jesús prefirieron no tomar su cruz. ¿Recuerdan al joven gobernante, al joven rico? Cuando Jesús le habló de un cierto nivel de sacrificio, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. ¿Estaría dispuesto a sacrificar su vida? No. ¿Ve la tabla tan sencilla?
Y es fácil, hermano, y es así. Si nosotros en cosas pequeñas no somos fieles, no seremos fieles en las mayores. Por eso Dios nos pone delante retos y desafíos espirituales que solamente podremos cumplirlos si nosotros entendemos de qué se trata esto. Y hablando de cómo se entiende la vida cristiana, cómo se entiende el vivir cristiano, nada mejor que preguntarle a un anciano, voy a decir a un anciano de días, ¿no? A un anciano de muchísimos años, y no es el hermano Juan que no está hoy con nosotros, sino a alguien del Nuevo Testamento. Y en este caso me refiero específicamente al apóstol Juan. Cuando uno va a las epístolas de Juan, uno va a encontrar a lo que él se refiere cuando habla respecto al pueblo de Dios que persevera, que continúa cada día obedeciendo a Dios o haciendo las cosas como Dios le instruye. Por favor, vamos a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 1 de la primera carta de Juan y al versículo 7. Primera de Juan 1, 7, por favor. Bien. A ver, ¿cuál es el requisito en este texto? Andar en la luz. Bien, ya no pueden esperar más respuesta de la hermana Kristen en esta sección. Andar en la luz. Vamos a otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y hasta el versículo 6. 2, 3 al 6, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, vamos a ver, hermana Ashley nuevamente, ya no puede usar el comodín del predicador, ya lo agotó, así que, ¿cómo podría usted resumir cuál es el requisito de Primera de Juan 2, 3 al 6? Si el primero es andar en la luz, el segundo sería andar en qué, según estos textos, ¿andar en qué? En su palabra, muy bien. Aquí vamos a colocarlo como, para resumir todos los conceptos, porque hay varios conceptos que presenta el apóstol, andar en obediencia. Porque yo podría memorizar la palabra, y teniéndola de memoria, que eso no sirva de nada en mi vida. Los fariseos se sabían muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. En ese tiempo la gente se sabía muchos pasajes de memoria porque no podían utilizar una Biblia tan cómoda como la que nosotros tenemos. Pero el hecho de que se supieran de memoria esos pasajes, de que los pudieran recitar, no cambiaba sus vidas. Pero guardar la palabra, eso sí, eso es andar en obediencia. Vamos a otro, Primera de Juan 4:16, por favor. Primera de Juan 4:16. Amén, hermana. Allí mismo, el primer texto, 1 Juan 1:7, nos habla de andar en la luz. El segundo, de andar en obediencia. ¿A qué nos pediría que anduviéramos este pasaje? ¿Cuál es la palabra que usted considera aquí clave en este pasaje? Una palabra clave es una palabra que se repite. ¿Cuál sería la palabra clave allí? Ajá. ¿Y cuál es la palabra que más se repite allí? Aparte de Dios.
¿Cuál es la palabra que usted ve que dice una y otra vez? Amor. Entonces debemos andar en amor. Es lo otro que nos muestra el apóstol en este pasaje. Y vamos a uno más, pero ahora vamos a la segunda carta del apóstol Juan, y vamos al versículo 4 de la segunda carta de Juan. Versículo 4. Porque algunos hombres No. Porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bien, aquí está más claro, ¿no? Ya nos ha dicho que debemos andar en la luz, debemos andar en obediencia, debemos andar en amor. Y aquí que nos dice que debemos andar en ¿qué? Que debemos andar en la verdad. Estos son solo algunos pasajes en las epístolas de Juan que declaran estos principios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que en cada uno de ellos el apóstol utiliza el tiempo presente en el idioma que escribió él originalmente. Eso tiene un sentido muy importante, o tiene un valor muy importante, porque lo que está haciendo referencia Juan es a la continuidad, a la repetición, o como diríamos nosotros, al pan de cada día. Esto debe ser como el pan de cada día. Usted y yo nos levantamos, bueno, voy a hablar en general, algunos no desayunan, que hacen muy mal, pero generalmente todos desayunamos. Generalmente a los niños se les da su desayuno, o por lo menos se les da que lleven para que desayunen. Entonces, nos levantamos en la mañana y el cuerpo automáticamente nos pide el primer alimento. Y llega mediodía y después de haber estado ocupados en muchas cosas, el cuerpo nuevamente nos pide el alimento. Y antes de acostarnos, algunas horas antes de acostarnos, el cuerpo, mucho antes de saber que tiene que ir a dormir, otra vez nos pide alimento. Y damos gracias a Dios que nos provee una y otra vez. Pero así como nos provee alimento, el Señor también nos ha provisto de todos estos principios, para que así como el alimento fortalece nuestro cuerpo y nos ayude a poder resistir el día a día, también, hermanos, la luz, la obediencia, el amor, la verdad, son el alimento espiritual que me va a ayudar a mí a poder cargar esa cruz. Porque usted recuerda que le colocaron aquella cruz a Jesús, y debido a todos los golpes, debido a las heridas que llevaba, debido a todo lo que había pasado en su injusto juicio, no estaba en capacidad de cargarla hasta el Calvario, de manera que se la dieron a este hombre, Pedro, ¿cómo se llamaba el caballero? Ya, no miren a la hermana, ya otros. Aquí le dieron la cruz para que le ayudara a llevarla. Simón, de un lugar llamado Cirene. Bien, Simón tuvo que ayudarle a cargar esa cruz. Pero Jesús, cuando habla de nuestra cruz, dice que cada uno de nosotros debe tomarla, debe llevarla. Hermanos, yo no puedo cargarle la cruz a usted, ya yo tengo la mía. ¿Sí? Usted no puede ayudarme a mí a cargar la mía, ya usted tiene la suya. Pero lo que sí le puedo decir es que es una cruz que pesa, es una cruz que lastima, es una cruz que, hermanos, es difícil de llevar. Pero, dice la palabra, podemos fortalecernos para poder vivir la vida cristiana con todas las exigencias, con todos los requisitos que ella pide de cada uno de nosotros. Una persona debe andar diariamente en la luz, en el amor, en la obediencia, en la verdad, si quiere agradar a Dios. Si quiere agradar a Dios. Ahora, en lo que el tiempo nos permita, vamos a todavía ir a cosas más específicas. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas, y aquí vamos a ahondar un poco más en el caso del Señor, ejemplos de personas cuya vida diaria era una vida ejemplar para nosotros, que debemos, como dije, entender
que la religión cristiana se vive día a día y no de reunión en reunión, sino cuando estamos solos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos estudiando, donde nadie nos ve, siempre somos cristianos. En nuestras mentes, en lo que está pasando en nuestras mentes, seguimos siendo cristianos. No puedo solo actuar como cristiano mientras pienso como mundano. No, necesito entregarle todo mi ser a Dios cada día. El más grande ejemplo de la vida diaria es Jesucristo mismo. Él anduvo diariamente como Dios quiso que Él anduviera, como Dios quiere que andemos todos nosotros, porque cuando volvemos a 1 de Juan 2, 3 al 6, y nos vamos al 6, dice que nosotros también debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Anduvo siempre dentro de la voluntad de Dios. No tomaba decisiones caprichosamente. Como dijeron ustedes en sus muy buenas definiciones, Él tuvo que renunciar a cosas que para los hombres son agradables, que al hombre naturalmente le pueden gustar. De hecho, Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. No actuó en ningún momento fuera de los límites de la voluntad de Dios. Él vivió una vida de abnegación, de sacrificio. ¿Por qué? Porque Él siempre puso la voluntad de su Padre por delante de sus, incluso, necesidades personales. ¿Sí? Cuando el diablo le dice ahí tú puedes con tu poder convertir eso en pan y ya matar esa hambre que te está matando, decimos acá en buen panameño. Y su respuesta fue, no, en realidad no puedo hacerlo. Sí puedes hacerlo, no, en realidad no puedo hacerlo. Porque el hombre debe vivir de lo que sale de la boca de Dios. O sea, yo no voy a hacer eso si eso no es lo que me ha ordenado Dios. Por eso Él es el hombre por excelencia. Y por eso Él es nuestro ejemplo. Y por eso Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. No lo voy a hacer, no voy a decidir esto, ni por dinero, ni por placer, ni por gloria. Nada que a mí me beneficie, nada que a mí me agrade estará por encima del compromiso que he hecho con Él de hacer únicamente su voluntad y no mi voluntad. Considere el siguiente pasaje, Mateo capítulo 26, versículo 55, hablando de la obra de Jesús. Mateo 26, 55, por favor. En aquella hora dijo Jesús a la gente: uno contra un ladrón habéis salido con espadas y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, no me prendisteis. Mire que allá en el relato que veíamos de la tentación, Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Él, la fuente de fortaleza para vivir cada día en la voluntad de Dios, que no era fácil, no era para nada fácil. Lo que venía adelante iba a ser muy complicado. Iban a intentar matarlo, iban a burlarse de Él, iban a maltratarlo de diferentes maneras, iban a tratarlo de loco. Su familia iba a desconfiar de Él, incluso de su cordura. Los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todo ese poco de gente iba a estar permanentemente en contra de Él. El pueblo iba a estar detrás de Él, y muchos solo para usarlo, para aprovecharse de Él según ellos lo veían. Pero a pesar de todo lo que venía y luego la cruz, Él se fundamentó, Él se fortaleció en la palabra del Señor. Eso es lo que usted ha venido a hacer hoy, porque se necesita hacerlo y es lo que debemos hacer cada día. Ahora, ¿qué tan importante era la palabra de Dios para Él? Mire, tan importante que dice allí de manera incidental, porque Él está hablando de, oye, ustedes pudieron haberme arrestado en otro momento. Pero al contarnos de esos otros momentos en los que pudieron haberlo arrestado, mire lo que Él dice: cada día me sentaba con vosotros
enseñando. Cada día. La enseñanza de la palabra para él no era algo que había que esperar el día de reposo para ir a la sinagoga, aunque lo hizo. No había que esperar un día festivo para ir a enseñar allá al templo, aunque lo hizo. Para él, enseñar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, tenía que ser algo del día a día. No era algo que hiciera una vez a la semana o 3 veces a la semana. La enseñanza de la palabra de Dios para él era prioridad. Y lo hacía ¿cada qué tiempo? Lo hacía cada día. Además, la palabra del Dios viviente era una prioridad en todo lo que él hacía también a nivel personal, lo que representaba para su vida misma. Note lo que dice otra vez, citando Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por favor, Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este pasaje el autor de Hebreos nos habla de la vida diaria de Jesús. No nos está hablando solamente de que Él existió, de que fue un personaje real en la historia, que también, sino que cada día Él fue probado, fue tentado, pero en cada ocasión salió victorioso. Y esa victoria está en la última frase, pero sin pecado. Pero ¿en qué se basó esa fuerza, ese poder para lograrlo? Aún siendo Dios, ¿en qué fundamentó su vida diaria? En la palabra de Dios. Alguien que enseña la palabra de Dios todos los días, tiene que estudiarla todos los días. Alguien que la estudia todos los días, tiene que reflexionar en ella cada día. Y el que reflexiona con corazón bueno, justo, recto, en la palabra de Dios, tiene que notarse en su vida, tiene que notarse en el día a día, y así era en el caso de Jesús. Él vivió cada día a la altura de lo que Dios esperaba de él. Esta frase, pero sin pecado, significa que aunque el Hijo de Dios vivió en esta carne, aunque el Hijo de Dios vivió en nuestras circunstancias, nunca decepcionó a su Padre. Nunca. La religión de Dios para él era cosa de todos los días. Jesús llevó la vida diaria a su punto máximo, al de la perfección diaria. Y al actuar así, no solamente Dios fue glorificado, sino que Jesús demostró ser el sacrificio perfecto, inmaculado, por nuestros pecados. Exactamente y únicamente el sacrificio que nosotros necesitábamos. Y hay mucho más que decir, como menciona en una ocasión el autor de Hebreos, pero el tiempo ya no nos lo permite. Pero hermanos, recordemos, el título de nuestra lección hoy es Amén. Muchas gracias, hermana. Así que, por favor, hermanos, para la próxima semana traigamos nuestras notas, vamos a repetir seguramente algunas preguntas y esperamos que estén listos para ellas. Que el Señor les siga bendiciendo.